Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por permitirme compartir algunos pensamientos con este grupo tan selecto y desde luego con las personalidades que presiden aquí la reunión. Ya tuvimos la experiencia de habernos encontrado abordando esta temática allá en el Senado de la República y queremos seguir pensando este asunto tan importante que está aquí delante de ustedes, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Más que una ponencia, porque no tengo la cualidad para hacerla, quiero hacer algunas consideraciones, si quieren, como preámbulo de esta temática que gracias a Dios ya hemos ido abordando. Quiero hacer 3 consideraciones que son para mí como los pilares de la temática. El tema de libertad, el tema de derecho y el tema de ética, que vienen para mí ser como los fundamentos de toda esta reflexión. Desde luego, haciendo una primera indicación. Cuando hablamos de libertad y sobre todo libertad religiosa, que es la que trata de como abarcar estos 2 asuntos previos de conciencia y de pensamiento, es muy importante ponernos y ubicarnos las iglesias, las religiones, en una actitud que es la que hace válida esta lucha y esta exigencia. Hablar para nosotros de libertades no es hablar de poder. Las iglesias nunca podemos tener como primera pretensión el poder. El poder lo tienen que ejercer aquellos que están llamados a impartir en el país, en la nación, la autoridad civil. Hablar de libertad religiosa es un asunto que va más allá del poder y que tiene como fundamento una realidad mucho más profunda, mucho más honda que el tema del poder. Porque quienes se resisten en México y en muchos países a aceptar la libertad religiosa es porque consideran que nosotros, sobre todo los que tenemos una tarea dirigente en alguna de las religiones, alguna de las iglesias, piensan que lo que queremos es tener poder para tomar decisiones, cuando la sociedad va caminando en una percepción laica, válida y en la que todos estaríamos siempre de acuerdo. Creo yo que las teocracias ya pasaron en la historia de la sociedad. Nosotros no somos un poder, una teocracia, en el sentido de que nosotros ostentemos el poder que tiene Dios únicamente, no nosotros, que estamos llamados a estar al servicio de Dios, al servicio del pueblo. Considero esta como la primera clarificación, porque cada vez que abordamos este tema en los foros periodísticos, siempre viene entrampado por esta percepción. Pensar que lo que queremos es tener un poder político, que lo que nos interesa es llegar a ocupar una senaduría, una diputación, etcétera. Creo yo que cuando hablamos de libertad religiosa estamos totalmente en otro tenor, en otro asunto. Es cierto que la libertad religiosa tiene también
Otra bondad muy importante a señalar y que siempre que tengo la oportunidad de hablar de la libertad religiosa lo digo. Una sana libertad religiosa es garantía de democracia, es decir, de equilibrio de poder. Eso es la democracia, el equilibrio del poder, que nadie abuse de nadie, que los poderes se controlen uno a otro, como lo tenemos casi en todos los países democráticos. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que uno a otro tienen que controlarse, que uno a otro tiene que limitarse para evitar todo abuso de autoridad, todo autoritarismo o peor, toda dictadura. Este es un punto para mí muy importante. Y la libertad religiosa juega ahí un papel de equilibrio, de tal manera que yo me atrevo a decir siempre que la libertad religiosa es garantía de democracia. De hecho, cuando en una nación, en un país, se están limitando, se están traicionando los derechos del pueblo, lo primero que se hace es limitar la libertad religiosa, es decir, comienza la persecución religiosa. Por eso es bien importante que ustedes, nosotros, tengamos siempre esta claridad de la bondad de que en un país haya plena libertad religiosa, que es la única que puede garantizar la democracia real en un país. Esos dos considerando los hago antes de tocar los tres más importantes. Hablamos de libertad, hablamos de derecho y hablamos de ética. Las tres cosas que se protegen una a la otra. Miren, en la vida humana hay tres cosas bien importantes para ustedes y para mí, que son nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Nosotros necesitamos libertad de pensar, libertad de sentir y libertad de actuar. Pensamiento, sentimiento y decisión. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ese es el vasto campo de las libertades. Para poder entender cuando hablamos de libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad de religión, que en resumidas cuentas, la última abarca o abraza las anteriores. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento es la libertad, en último término, la libertad religiosa. Por eso es muy importante cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos estamos siempre refiriendo? La libertad tiene un opuesto, la esclavitud, el sometimiento, la pérdida de autonomía, la pérdida de saber tomar decisiones propias que se generan en nuestras ideas y se generan en nuestros sentimientos. Por eso también, cuando surgen las ideologías que se amalgaman ideas y sentimientos, hay el peligro también de que las ideologías se conviertan en una dictadura, es decir, en una invasión a las libertades personales. Cuando tú ya no puedes pensar, cuando tú ya no puedes decir lo que piensas, cuando tú ya no puedes compartir lo que sientes, y desde luego cuando ya no puedes tomar decisiones, quiere decir que has perdido la libertad. Por eso, cuando hablamos nosotros de libertad, vemos este panorama integral y globalizante de la persona y de la sociedad y de los grupos. Todos tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a sentir y sobre todo tenemos el derecho de tomar
decisiones en nuestra vida. Por eso es muy importante hablar de la libertad en este sentido. La libertad no es hacer lo que a mí me parezca, lo que a mí se me ocurra, sino entra ese equilibrio de mente, corazón y manos, es decir, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos realizando. Cuando una de esas tres ya no se puede desarrollar, quiere decir que estamos entrando en lo contrario a la libertad, que es la esclavitud. Cuando nuestras ideas ya no son libres, cuando soy engañado ideológicamente, cuando la corriente me lleva a pensar de modo distinto, donde no tengo claridad de las ideas, donde no me puedo emancipar de una corriente de pensamiento, quiere decir que estoy en una situación de no libertad. Por eso, la libertad religiosa viene a ser el garante de que podemos pensar, de que podemos sentir y de que podemos actuar. Pero siempre tenemos un referente. La libertad religiosa no tiene solamente como referente la ley civil. No es la ley civil la que te pone un límite. Es siempre para todos la ley divina. Es la que nos indica cuando eres libre. Eres libre cuando cumples las 10 palabras. Es allí cuando logras tu plena libertad. Y cuando en una sociedad hay 3 mandatos que no se cumplen de modo especial, que es la situación que vive nuestro país, donde se olvidan estos 3 mandamientos: no robar, no matar y no mentir. Quiere decir que la sociedad no está viviendo su plena libertad, que nos estorba ser libres, que hay quien mate, que hay quien robe y que hay quien mienta. Se convierten en ataduras limitantes de la libertad. Por eso la libertad tiene un segundo maridaje, vamos a decir, que es el derecho. El derecho. Tenemos derechos. La libertad nos permite tener derechos. ¿Por qué? Porque la libertad nos pone en una tónica positiva. La tónica de la libertad tiene que ver con el amor. Yo soy libre para amar y soy libre por amor. Es el único control que tiene el ser humano, decía Agustín de Hipona. Ama y haz lo que quieras. Porque el amor es el único que puede ponerte un límite a tus exageraciones, a tus abusos. Dice él que todo ser humano le gusta poseer, le gusta ser importante y le gusta que lo amen. Pero si estos 3 realidades no tienen un control, es decir, un límite, cuando se excede uno, daña el derecho del otro. Por eso el derecho tiene una limitación, el derecho que tiene el que vive conmigo o los que viven conmigo. Hasta ahí llega mi espacio, hasta ahí llega mi derecho. Cuando ya rompo la frontera del otro, del prójimo, ya no estoy respetando ni puedo ser respetado en mis derechos y en los derechos del otro. En un documento que la Iglesia Católica escribió cuando fue el Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre el año 62 y el año 65, hablando de la libertad religiosa, ahí se decía que era el derecho fundante de todos los derechos humanos. Puede parecer a alguien que es una exageración o puede parecerle a alguien una pretensión soberbia. No.
Cuando se pierde la libertad religiosa, se pierden todas las libertades. Cuando se pierde el derecho de creer, se pierden los derechos y las libertades. Ustedes que son la mayoría cristianos y que tienen junto con nosotros como autoridad las Escrituras, recuerdan bien todos aquellos pasajes del Éxodo cuando Moisés pide permiso de salir para adorar a su Dios. La libertad que pide Moisés no es la libertad civil. Él pide la libertad de adorar a Dios, porque sabe que es el derecho fundante de todas las libertades. Si eso te quitan, te lo quitan todo. Te quitan la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, porque te extirpan tu capacidad de discernir y de identificar el bien y el mal, y de exigir que respeten tu conciencia para que no te obliguen a hacer el mal. Por eso la peor agresión a la conciencia es la idolatría. Cuando quieren obligarte a adorar a alguien o algo que tú no quieres, que tú consideras que traiciona tu libertad. Por eso la peor esclavitud es siempre la idolatría. Y así lo describirán todos los textos bíblicos. Por eso, hablar de libertad, hablar de derechos, es siempre recordando este derecho fundante, que es el derecho a creer en Dios o a no creer en Él, pero a creer en Dios, ya sea en afirmativo, ya sea en exclusivo. Por eso, el derecho humano, el derecho de todo hombre y mujer a creer en Dios, a su libertad religiosa, es el hecho fundante de todos los derechos. Si se acaba se acaba el que sigue en importancia, el derecho a vivir, el derecho de la vida. Cuando un gobierno, cuando una persona se quiere poner sobre la autoridad de Dios, recuerdan lo que Jesús le dijo a Pilato: toda autoridad viene de Dios, es decir, tiene que derivarse de Él, tiene que estar sometida a Él. Cuando un gobernante, cuando un gobierno no respeta la libertad religiosa, inmediatamente destruye las vidas en cualquier momento de la existencia, en las puntas o en el centro, es decir, en los bebés, en los no nacidos o en los mayores de edad, porque se acaba el temor y el respeto a Dios. Por eso me atrevo siempre a decir, y así lo concebimos siempre, que el derecho a la libertad religiosa es el derecho fundante de todos los derechos. Si se acaba ese, no tenemos de dónde asirnos. ¿Cómo podemos hacer que nos respeten otros derechos si no tenemos este que es fundamental, el de mi pensamiento, el de mi conciencia y el de referirme a Dios donde yo quiero y como quiero? El tercer punto es la consideración de la contraparte. Cuando yo era niño me decían mis superiores, mis papás: a mayor libertad, mayor responsabilidad. El que nosotros trabajemos e impulsemos la libertad religiosa no quiere decir una libertad que no conoce límite. El límite que tiene siempre la libertad es la ética, es decir, el factor de moralidad. Nadie puede exigir derecho de libertad religiosa si va a traicionar los derechos de las personas. Una religión nunca puede ser destructiva. Una religión nunca puede ser
abusiva, nunca puede mentir a sus fieles, ni puede llevarlos a cometer cosas que no van con la razón y que no van con la verdad. La ética es respetar la verdad, es respetar la razón. Ninguna iglesia, ninguna religión tiene libertad para lo irracional, para lo que se oponga a la libertad de cada persona, aquello que lo hace humano, que le da la libertad de pensar, de sentir y de actuar. Cuando hay un proyecto religioso que limita, que fanatiza, que no da la oportunidad de pensar, de decidir, pues está traicionando lo más importante, que es la libertad. Por eso considero que hay estos tres como fundamentos que considero yo importantes cuando hablamos de la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, que es una sola realidad. En el tema de la libertad como libertad para amar, la del derecho como esa exigencia que tengo hacia mi persona, hacia los demás, hacia mi comunidad, y desde luego la obligación que adquirimos las iglesias cuando exigimos libertad religiosa. No podemos actuar en contra del ser humano, no podemos nunca actuar en contra de la sociedad, no podemos ser iglesias peligrosas para el bien común. Siempre debemos de tener esta ética que nosotros la derivamos claramente de las 10 palabras que Dios reveló a Moisés y al pueblo de Israel, pero que son palabras universales, que son patrimonio de la humanidad, cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea el modo de concebir a Dios. Estamos de acuerdo que hay estos 10 mandatos que nos dicen esto no, esto sí, ¿verdad? Educarnos en la libertad es educarnos en entender los límites que tiene la vida. Nadie puede pedir una libertad sin límites, que esa no existe. Recuerdan los que han leído el Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva que hay un límite, pueden comer lo que quieran, menos esto. A los seres humanos no nos gusta el límite, pero es necesario. Y este momento histórico, esta cultura que le llaman de la posverdad, y yo diría también del post-sentimiento auténtico, del post-amor, genera esta idea equivocada de que yo puedo hacer lo que quiera, que no hay ningún límite. Y tenemos que entender que libertad no significa ilimitación, significa construcción positiva. Para eso Dios ha permitido que haya iglesias, que haya religiones, para construir la sociedad y desde luego para que ustedes y yo lleguemos a nuestro mejor desarrollo humano, a nuestro mejor desarrollo espiritual. Así entiendo este asunto de la libertad religiosa. Ya después aquí los expertos entrarán en el tema de la ley, cómo hacer que todo este bagaje se plasme en las leyes, que tengamos gobernantes que entiendan que hablar de libertad religiosa no es hablar de privilegios. Esto es lo más importante, porque siempre en las redes sociales aparece este punto cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un líder religioso comete un error grave, inmediatamente vienen ahí las notas. Es que tienen demasiado poder.
¿verdad? Demasiado poder. Y el poder nunca puede ir más allá de las libertades, de los derechos de los demás, porque tenemos libertad de pensar, libertad de sentir y libertad de tomar buenas decisiones. Muchas gracias.